Mateo 25, versículos 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, nos disponemos en este momento a escuchar tu palabra, a meditar en ella, a escuchar la exposición de ella. Y yo me dispongo, Señor, a predicarla. Pongo mi vida en tus manos, Señor, sabiendo que sin ti no soy nada, rogándote, Señor, que tengas a bien usarme, que no permitas que nada que no sea tu voluntad salga de mi boca, sino únicamente el consejo perfecto de tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues quiero comenzar introduciendo con una anécdota de algo que me sucedió cuando aún era bastante joven, empezaba apenas a trabajar, incluso todavía estaba estudiando la carrera, estudiaba la carrera de diseño gráfico. Así que conseguí trabajo en un despacho de diseño, me entrevistaron, les pareció que era apto y comencé a trabajar en este despacho. En este despacho, la gran mayoría de los empleados, mis compañeros de trabajo, eran jóvenes, igual que yo. El mayor tendría 26 años tal vez. Y el ambiente de este lugar por lo mismo era bastante relajado. Cuando estaba la jefa en el lugar, a pesar de que estaban todos abocados a su trabajo, era un ambiente relajado. Sin embargo, como la jefa también era maestra de una universidad, salía bastante, se ausentaba mucho en el trabajo. Pero en este tiempo, cuando se ausentaba, mis compañeros de trabajo, jóvenes, se relajaban bastante, al grado de que hacían partidos de fútbol en la oficina, dentro de la oficina, ponían música a todo volumen, se ponían a bailar, jugaban cartas, no hacían nada de trabajo, no durante el tiempo que no estaba la jefa. Yo al principio solo observaba, se me hizo chistoso, curioso.
me llamó la atención, me tentó y finalmente formé parte de esto. Y no solo formé parte de esto, al final terminé yo organizando los partidos de fútbol, las carreritas con carritos de carrera de control remoto, y empecé a descuidar el trabajo. Como no se me pedía que entregara una fecha específica lo que se me encargaba, me confié y me relajé bastante. Me empecé a atrasar en mi trabajo. Yo nada más estaba esperando a que se fuera la jefa para ver ahora qué íbamos a hacer. Organizaba el convivio de fin de año, qué íbamos a comer el día de hoy, y se me olvidó que tenía una responsabilidad e ignoré que un día me pedirían que entregara el trabajo que se me había requerido. Finalmente ese día llegó. Un día llegué por la mañana a trabajar, había seriedad en todo el lugar y por supuesto era porque estaba presente la jefa, normal. Sin embargo, era una seriedad fuera de lo común. Resulta que había llegado el día de rendir cuentas y yo no lo sabía. Fue sorpresa. No nos dijo a nadie. La diferencia con mis compañeros es que a pesar de que ellos estaban relajados, ellos sí estaban avanzando en su trabajo y yo me atrasé bastante. De manera que cuando me llamó mi jefa, no le pude entregar todo lo que me había pedido y fue bastante vergonzoso. Me sentí muy avergonzado con mis compañeros porque ellos sí avanzaron y yo no. A mí me fue muy fácil ignorar que un día iba a ser llamado a cuentas. El día de hoy, hermanos, es de mi interés, es mi deseo que a través de la exposición de la palabra podamos apercibirnos de que un día seremos llamados a una rendición de cuentas delante del Señor. Y la pregunta es: ¿estás listo para entregar cuentas? ¿O serás expuesto como yo en el ejemplo que acabo de mencionar cuando era joven? Y vives confiado en que tarda el Señor y piensas que no serás llamado a cuentas. Si fue para mí vergonzoso que sucediera esto con mi jefa terrenal, ¿cuánto más vergonzoso será que seamos llamados a cuentas delante del Señor y entreguemos malas cuentas con el Señor dueño de todo, con el Señor del universo? El Señor nos ha entregado bienes y dones que administrar y un día seremos llamados a cuentas respecto de ello. De manera que hoy, hermanos, lo que veremos y lo que aprenderemos y lo que deseo que se nos quede grabado de manera clara es que en la manera como administres lo que Dios te ha dado, serás recompensado o serás condenado. Ese es el punto de hoy. La manera como administres lo que el Señor te ha dado es que serás recompensado o serás condenado. Algo que necesitamos entender para comenzar es lo siguiente: si tenemos algo es porque Dios nos lo dio, y si Dios nos lo dio es porque le pertenece. ¿Ok? Eso nos tiene que quedar claro. Si tenemos algo es porque Dios nos lo dio, y si Dios nos lo dio es porque a Él le pertenece. Y nos debe quedar muy claro porque muchas veces, hermanos, aunque sabemos que a Dios le pertenece todo lo que tenemos, llegamos a tratar todo lo que tenemos como si no le perteneciera a Dios, como si nosotros fuéramos los dueños de ello, como si nos perteneciera a nosotros. E incluso cuando lo dejamos de tener o cuando es atentado esto que se nos ha confiado, nos enojamos a veces con Dios y hasta le reclamamos: ¿por qué me lo quitas? Pues si no es tuyo. Entonces debemos tener claro esto. Pareciera muy obvio, pero no lo es, porque aunque a veces lo decimos, muchas veces nuestra actitud no refleja eso. Veamos cómo comienza este pasaje. En esta porción del Evangelio de Mateo se nos ha estado hablando ya acerca de el Señor Jesucristo anunciando su segunda venida, anunciando que se va a ir pero regresará. Momentos antes de esta parábola habló con otra parábola que es conocida como la parábola de las 10 vírgenes, en donde
Él se presenta como un novio que va a regresar expectante de cuál es la condición de la novia, ¿sí? En esta parábola que tenemos ahora, el Señor se presenta a sí mismo como un hombre que tiene muchas posesiones, que está preparando un viaje y que le encargará a sus siervos que administren sus bienes, quedando él expectante de cómo lo van a administrar y que finalmente pronto lo regresaría y les pediría cuentas de ello. De manera que nos narra que este amo se va, pero antes de irse distribuye todas sus posesiones entre sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da solamente 1 y se va a un viaje. Cabe mencionar que aquí, cuando dice la palabra talentos, no se refiere específicamente a habilidades, sino que eran monedas de mucho valor de aquella época y de aquella región. Por supuesto que en una aplicación sí podemos involucrar lo que son habilidades, pero en nuestro pasaje específicamente habla de una especie de moneda de alto valor. Bien, entonces el Señor encomienda sus posesiones a sus siervos y les encarga, les confía que estas posesiones crezcan. Espera que estas posesiones crezcan y se multipliquen. Vemos que este amo está acostumbrado a que sus posesiones crezcan y se multipliquen, por lo que nos dice al final el siervo malo. Dice: tú donde no siembras cosechas, ¿sí? Pues está acostumbrado a que crezcan sus posesiones. Entonces él espera que las posesiones que les encarga no dejen de crecer. Y bien, el Señor, dueño de todo, puede hacerlos crecer por sí solo. A él nada lo detiene. Sin embargo, a él le ha placido, a él le ha parecido a bien encomendar a sus siervos a que las administren. Ok, esto es importante. Saber que aunque el Señor se fue, aunque el dueño de todo se va, no significa que no pueda con sus posesiones. Sí puede, pero por su voluntad decide encargárselo a sus siervos. Así que, primera pregunta, hermano: ¿eres tú siempre, todo el tiempo eres consciente de que todo lo que posees, posesiones materiales, habilidades, dones, talentos, tu ministerio, tu tiempo, no te pertenece solo a ti, sino al Señor, el cual un día te llamará a cuentas? Te invito a que en el tiempo de toda la prédica estés meditando en esto. Estés meditando si de verdad eres todo el tiempo consciente de que lo que posees no es tuyo, sino que le pertenece al Señor. Ahora, quiero que observemos algo. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de sí mismo. Él sabe, el Señor es consciente en este momento que está hablando a ellos todo lo que está por venir muy pronto. Sabe muy bien todo lo que va a suceder antes de irse: su crucifixión, su pasión, sus sufrimientos, su dolor, la traición. Él ya sabe que va a suceder eso. Él sabía muy bien cuánto iba a padecer, y sin embargo está hablando a ellos tranquilamente, como un hombre que está preparando un viaje y está encargando qué se ha de hacer mientras sale de viaje. Está muy tranquilo. Y haciendo un breve paréntesis, me gustaría, hermanos, como una muy buena aplicación, preguntar lo siguiente: ¿cómo actuamos nosotros cuando estamos padeciendo, o cuando estamos a punto de padecer tribulación, o cuando estamos siendo probados? Nuestro Señor pasó por las más duras pruebas que jamás nadie ha pasado, y ha vivido los más terribles momentos que jamás nadie ha vivido, y sin embargo guardó la calma. ¿Eres tú capaz de guardar la calma en los momentos de tribulación, así como lo hizo el Señor? Me puedes decir: hombre, estás hablando del Señor Jesucristo. Claro, pero ¿acaso no nos dice Hebreos 4 que Él fue tentado en todo
conforme a nuestra semejanza. Él se hizo semejante a nosotros. De hecho, debido a esa semejanza, dice el mismo versículo en Hebreos 4, que Él puede entender nuestras debilidades y compadecerse de nosotros. Tengamos en cuenta entonces el ejemplo del Señor Jesucristo, de su templanza, aún antes de ser atribulado, y busquemos actuar de la misma manera, pues nos ha dado de su mismo poder por medio de su Espíritu Santo para soportar la prueba con paciencia. Dice Romanos 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos tener la templanza de la cual nos puso ejemplo el Señor Jesucristo ante la prueba. Bien, cierro paréntesis. Y continuando con nuestro pasaje y nuestro tema, vemos pues que el Señor se va y deja encargados de sus posesiones a sus siervos para que lo administren en lo que Él se va, para que administren todo lo que al Señor le pertenece. Y es importante darnos cuenta que en este pasaje no solo está hablando de cristianos verdaderos, a los que el Señor da a administrar sus bienes, no. Habla de cristianos verdaderos y aún de cristianos nominales. Tiene que ver con cristianos verdaderos y con quienes solo son profesantes, quienes al final nos daremos cuenta que no son verdaderamente cristianos, y lo vamos a comprobar en el mismo texto. Así que, ¿qué son estos talentos? Bien, si quieres anotarlo, los talentos son cualquier cosa y todo lo que el Señor nos ha dado para usar aquí como sus administradores. Repito, los talentos son cualquier cosa y todo lo que el Señor nos ha dado para usar aquí como sus administradores. De manera que, repito, nuestra primer verdad a destacar es: si tenemos algo, es porque Dios nos lo ha dado. Y si Dios nos lo ha dado, es porque a Él le pertenece. Bien, ahora en la historia reconocemos que aunque a todos los siervos les es dado, y les es dado en diferentes cantidades, no obstante, quiero que ahora entendamos algo. Aunque hay diferencias en responsabilidad, a todos se les demanda lo mismo. Repito, aunque hay diferencias en responsabilidad, porque a todos les da diferente conforme a su capacidad, a todos se les demanda lo mismo. En esta segunda parte de la parábola podemos ver, si quieren acercarse a la escritura, el Señor muestra cómo hace cada uno de los siervos a los cuales les dio sus posesiones el Señor, a los cuales les encargó sus posesiones. Uno de ellos, el que recibió 5 talentos, los negoció y los multiplicó, consiguió 5 más, es decir, el doble. De igual manera, el que tenía 2 talentos lo multiplicó. Sin embargo, nos dice que el que tenía un solo talento lo enterró y no hizo nada con él. Quiero que nos demos cuenta que en ningún momento menciona que haya diferentes condiciones para uno o para otro. Todos, a pesar de recibir diferentes cantidades, están en las mismas condiciones. No dice que al que le dio 5 talentos, como le dio mucho, entonces también le dio una caja fuerte para que los guardara y tuviera más seguridad porque era mucho. No dice que al que le dio 2 talentos, le dio un hombre para que lo acompañara como guarura y lo acompañara a negociar con esos 2 talentos. Tampoco dice que al que le dio 1, le va a poner condiciones más difíciles o más fáciles. No, todos gozaban de las mismas condiciones, así como todos podían ser igualmente expuestos a la tentación de esconder los bienes y no hacer nada con ellos, como sucedió con el de un solo talento. Ahora, terrible hubiera sido que el de los 5 talentos, en el cual se le confió más, hubiera hecho eso. Desde luego, hubiera sido terrible. Sin embargo, los 3
están en las mismas condiciones y tenían el mismo riesgo de ser tentados a no hacer lo correcto con lo que el Señor de sus posesiones les había confiado. Ahora bien, si de por sí es malo esconder lo que te pertenece, si acaso algo nos pertenece, ¿cuánto peor es esconder lo que no es tuyo, lo que es de tu amo, lo que es de tu Señor? Es terrible. Ahora, así como había igualdad de condiciones, de la misma manera a todos se les exigió lo mismo. No dice que al que le dio 5 talentos le exigió que le regresara 15 o 20 o solo 6, o al que le dio 2 no dice que le exigió 4, 10 o 3. Y lo mismo para el que le dio solo un talento. A los 3 les exigió lo mismo. ¿Y qué fue lo que les exigió? Fidelidad. Eso fue lo que les exigió, fidelidad. Únicamente les pidió fidelidad. Y así, a ti y a mí el Señor nos exige fidelidad sobre lo que nos ha dado administrar en esta vida y para su reino. Pregunta: ¿estás siendo fiel hasta ahora con todo lo que te ha dado el Señor, hermano, hermana? En este momento de tu vida, ¿cómo podrías considerarte ante una rendición de cuentas de lo que el Señor te ha dado? ¿Estás listo? ¿Estás siendo fiel? Todos los que recibimos 5 talentos o 2 talentos de nuestro Señor, ¿hemos ganado junto con ellos 5 talentos más? ¿Tenemos hoy el doble de gracia de la que tuvimos al principio? ¿Tenemos el doble de tacto? ¿Tenemos el doble de adaptación a la obra que se nos ha encomendado? ¿Sostenemos hoy, hermanos, el doble de lucha contra el pecado de cómo comenzamos? ¿Tenemos el doble de resistencia y aguante ante la tribulación? Probablemente no. Considerémoslo. Hay hermanos que llegan a decir, y no están equivocados: ay, nuestro pastor, qué difícil tener tan grande responsabilidad. Y sí, pero al pastor no se le exige nada diferente de lo que se te exige a ti. El Señor no espera más de uno que de otro. Lo que espera de ambos, tanto del pastor o de alguien que esté con una responsabilidad grande, y de ti y de mí, es que seamos fieles con lo que Él nos ha dado. No se trata entonces de cuánto se nos ha dado, hermanos, sino de qué es lo que hacemos con lo que se nos ha dado. ¿Qué es lo que hacemos con lo que se nos ha encomendado? ¿Qué hacemos con esto que el Señor nos ha dado a administrar? ¿Qué haces tú con tu tiempo? ¿Lo aprovechas para su reino? ¿Usas tu tiempo para crecer en el Señor? ¿Qué haces con tus habilidades? ¿Las usas para su reino? ¿Para su iglesia? ¿Para su obra? No necesitas esperar a que te digan qué tienes que hacer. ¿Tienes capacidad y talento para enseñar a los niños? ¿Por qué no te acercas tú a las hermanas de la escuelita de niños y te ofreces para ayudarles? No esperes a que te lo pidan. No hay ningún cazatalentos aquí, viendo qué habilidad tiene cada persona para ver en qué lo ponemos. No, tú sabes qué es lo que el Señor te ha dado, y si no, ponte a meditar en ello. ¿Qué es lo que me ha dado el Señor? ¿Sabes dibujar? Hay tantos materiales que producir para la escuelita de verano: escenografías, ambientación, clases, etcétera. ¿Sabes cocinar y tienes buen sazón? ¿Qué te detiene de apoyar en la cocina con las hermanas? ¿Qué hay de tu dinero? ¿Crees que de verdad te pertenece a ti? ¿Es de tu Señor? ¿Dónde están tus ofrendas? Si sabes que hay necesidades en esta iglesia, en las otras diferentes iglesias y en las misiones que apoyamos, ¿dónde están tus ofrendas? ¿Tienes tanta ropa que ya no cabe en tu closet? Trastes, muebles, zapatos, artículos de limpieza, una computadora, comida en tu alacena que no usas, sillas, velos para la cabeza que podrías donar, etcétera. Tantas cosas y tantos bienes con los que el Señor nos ha bendecido y que le pertenecen a Él. ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Estás seguro de que quieres seguir acumulando hasta que venga Cristo y te pida cuentas de qué hiciste con lo que te dio? Hay hermanos que tienen gran necesidad.
¿Cuándo nos vamos a acercar a ellos para ofrecerles alimento, medicamentos, cuidar a sus hijos? Hay hermanos que están pasando por tribulación. Nuestra hermana Pila, nuestro hermano Manny, que están pasando un tiempo complicado con el embarazo. Ya les escribimos: te ofrezco esto, transporte, dinero, medicamento, no sé. Es cuestión de meditar. Los niños de Songosotla les hacen falta útiles escolares. ¿Qué puedes ofrecer? Solo considera esto, hermano y hermana. Si eres verdaderamente cristiano, una cosa segura sí tienes: tu salvación. Tienes el evangelio. ¿Qué estás haciendo con tu salvación? ¿Le estás multiplicando? ¿Qué estás haciendo con el evangelio? ¿Lo estás esparciendo? ¿Verdaderamente estás compartiendo el evangelio en tu trabajo, en la calle, con tu familia, con tus amigos? Se te ha dado para que lo administres. No se te ha dado para que lo guardes y lo entierres. Puedes ver que no nos escapamos nadie. Puedes ver que a todos se nos ha dado, aunque sea un poco. Así que no hay nadie que, siendo verdaderamente cristiano, pueda decir: es que a mí no se me ha dado nada. Vas a seguir enterrando y escondiendo lo que el Señor te ha dado hasta que un día seas llamado a cuentas y seas avergonzado. Observa a tu alrededor, hermano, e identifica dos cosas. Uno, ¿cuáles son las necesidades? Y dos, ¿qué me ha dado el Señor para servirle a Él atendiendo esas necesidades? De todo lo que el Señor nos ha dado a todos, sea que nos sea dado mucho o que nos sea dado poco, conforme a nuestra capacidad, nos demandará a todos lo mismo: fidelidad. Me encanta un hermano que vemos por aquí ocasionalmente los domingos, que a lo mejor piensa: yo no sé qué dones o qué cosas me ha dado el Señor para administrar, pero pues llevo mi máquina de capuchinos y apapacho a los hermanos con cafecitos, en lo que descubro qué otras cosas puedo hacer. Y no solo él, no es el único. Estoy seguro, por lo que veo, que muchos están haciendo uso de lo que el Señor nos dio para servirle a Él. Y eso es maravilloso. Pero ¿es todo lo que puedo dar? Si el Señor hoy me llama a cuentas, ¿podría yo decir que por lo menos he duplicado lo que Él me dio? Tenemos pues hasta ahora, hermanos, dos verdades. Uno, si tienes algo, es porque Dios nos lo dio. Y si Dios nos lo dio, es porque le pertenece a Él. Y número dos, aunque hay diferencias en responsabilidad, a todos se les demanda lo mismo: fidelidad. Ahora pues, veremos cuál será la recompensa de los que administran correctamente los bienes, los dones y talentos que el Señor les ha dado. Lo primero que hemos de notar en el relato que hace la parábola es que al siervo fiel se le garantiza ser grandemente recompensado. Este es el punto de quien administra bien. Al siervo fiel se le garantiza ser grandemente recompensado. Si nos vamos a nuestro pasaje, cuando están en la rendición de cuentas, el Señor pone atención a lo que sus siervos han hecho y les recompensa de manera inmediata por su trabajo. Primero, vemos que les permite tener aquello que les dio y lo que ganaron. Esto lo vemos en el verso 28, cuando dice: dadlo al que tiene 10 talentos. Es decir, no le quitó lo que tenía. Como no fue y le dijo: bueno, pues como ya regresé, dame lo mío. No. El Señor vio la capacidad, vio que hubo una buena administración y le recompensa primero con mantener su confianza en Él y dejarle tener aquello que se le había encomendado. Entonces ya no tiene ahora solo 5, ahora tiene 10. Ahora confía más en Él. El Señor dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vemos aquí que hay una regla de la recompensa, la fidelidad, que no aplica únicamente al momento cuando lleguemos a la gloria, sino aún en esta tierra. Pues la recompensa, hermanos, ya hablando de cuando estemos en la gloria, va a ser mucho mayor. No solo va a ser el doble, va a ser mucho mayor.
Por lo pronto aquí vemos que mientras permanezcamos en esta tierra, el Señor observa nuestra fidelidad y la recompensa en esta tierra. Nos da algo, somos fieles, nos da más. Así funciona. Pero entonces, ¿qué pasa si no estamos siendo fieles en lo que el Señor nos da? Bien, si no hacemos nada al respecto, para empezar, no nos podrá ser dado más. ¿Cómo vas a poder tener 2 horas de tu tiempo, cuidado de 2 horas de tu tiempo, si con la primer media hora que tienes libre corres a las redes sociales a perder el tiempo? ¿Cómo podrás ser puesto en mayor responsabilidad en la iglesia si a la reunión del cumpleaños llegas a tiempo y con regalo, pero a la reunión de la iglesia llegas tarde y sin ofrenda? ¿Cómo puedes crecer económicamente si de lo poco que tienes, de lo poco que el Señor te da, te cuesta dar ofrenda? Y no es que sea una fórmula y hoy vengo a decirte estos son los 5 pasos para prosperar y ser puesto en lo mucho. No, el Señor me libre de hacer eso, no es así. Pero dentro de cómo el Señor diseñó que funcionaran las cosas, así es. Y no quiero tampoco, hermanos, que reduzcan esto únicamente a posesiones materiales. De hecho, me gustaría más que lo pusiéramos a lo mejor en último lugar. Solamente trato de darte una gran vasta cantidad de ejemplos de cómo el Señor nos ha bendecido y nos ha dado a administrar los bienes que le pertenecen. Sí, posesiones materiales, pero también, como ya lo dije, tiempo, dones, talentos, habilidades para su servicio, para la iglesia, para la extensión de su reino, para su obra. Pero también nos ha dado amor, atención, bondad, prestar el oído a nuestro hermano con el que nunca he hablado, cualquier tipo de servicio en la iglesia. El evangelio nos lo dio, el amor y la honra a nuestros padres. Niños, niñas, atención. Pregunta: ¿hoy obedeces a tus padres el doble o más de lo que hacías antes, de cómo lo hacías antes? Hoy ya no te tienen que decir las tareas del hogar en las cuales puedes apoyar. ¿O recoges tus cosas después de jugar sin que te regañen? ¿Lees tu Biblia sin que se te tenga que estar recordando, persiguiéndote, mamito, papito? ¿Estás creciendo en todo eso? Y administrando, pequeños, administrando lo que Dios les ha dado en este momento, para que Él te pueda decir: bien, niño, niña, muy bien, te voy a bendecir porque has sido fiel en lo poco. También aplica para ti. O jóvenes, hoy eres el doblemente fiel al Señor en tu búsqueda personal diaria. ¿Guardas tu corazón el doble que antes ante las diferentes tentaciones en tu escuela? Hoy asistes a la iglesia el doble y le sirves el doble de lo que lo hacías antes. ¿Utilizas el doble de tiempo que antes para leer su palabra y para dejar a un lado las distracciones de este mundo? ¿Te esfuerzas el doble contra la tentación? Y no es porque sea el doble una regla, es lo menos que podemos hacer, que debemos hacer. Niños, jóvenes, adultos, seamos fieles en lo poco y seremos recompensados. Pero no solamente en esta tierra, porque las recompensas en esta tierra no se comparan con la gloria venidera. Dice Romanos 8:18, nuestro pasaje dice que el Señor le dijo a sus siervos fieles: entra en el gozo de tu Señor. No solo le dijo: entra en mi reino, ándale, lo lograste. No, si pudiéramos poner en balance incluso eso sería demasiado paga para el siervo. Lo mucho que podríamos esperar sería el salario del jornal, pero no, el Señor no hace eso con sus siervos fieles. El siervo fiel no va a disfrutar su simple porción de siervo. Lucas 17:10 nos llama siervos inútiles, ¿no? Pero no, la recompensa es mayor. Disfrutará de la porción del Señor que le será compartida. El Señor le dice a sus siervos fieles: entra y gózate conmigo.
Estoy feliz de que estés aquí. Hagamos fiesta. Entra y come conmigo. Caminemos juntos. Comamos en la misma mesa. Riámonos juntos. Bailemos juntos. Estemos abrazados. Yo me voy a gozar y tú te vas a gozar conmigo. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es a lo que se refiere. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a gozarnos juntos. Yo me voy a gozar y tú te vas a gozar conmigo. No solo vas a entrar, vamos a ser requete felices. La recompensa no es equiparable a lo que hemos hecho. Es infinitamente mucho más de lo que merecemos. Me encanta cómo lo dice el Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así que hasta ahora podemos ver tres verdades. Número uno, si tenemos algo es porque Dios nos lo dio, y si nos lo dio es porque a Él le pertenece. Número dos, aunque hay diferencias de responsabilidad, a todos se nos demanda lo mismo: fidelidad. Y número tres, al siervo fiel le garantiza ser grandemente recompensado. Finalmente, veremos la cara oscura de la moneda, que es la verdad opuesta a esta última mencionada, y es que el siervo infiel será terriblemente condenado. El siervo infiel será terriblemente condenado. Podemos ver en nuestro pasaje, casi al final, cómo el siervo infiel es llamado a cuentas. Y lo primero que hace es tratar de presentar una serie de pretextos para justificar su mal proceder. Vemos que su actitud es semejante a la de cualquier pecador, echándole la culpa al Señor mismo de su manera de actuar. Lo vimos con Adán cuando pecó, que culpó a Dios por haberle dado a esa mujer, la mujer que tú me diste. Aquí el siervo fiel acusa al Señor descaradamente de ser duro, de ser terrible, así que mejor lo escondió. Echa la culpa al Señor, siendo que acabamos de concluir justamente que el Señor de todo es infinitamente misericordioso y no nos paga conforme a lo que merecemos. Pero este hombre infiel, buscando librarse del castigo a través de sus argumentos, estos mismos argumentos le resultan para sí mismo condenación, pues el Señor usa sus mismas palabras para hacerle ver su maldad y su segura condena. Es asombroso ver cómo el siervo infiel no conoce al Señor. Y si no lo conoce es porque Él verdaderamente no es su Señor. Y este hombre no es para nada su hijo. De hecho, es su enemigo. Pues dice, tuve miedo. En toda la escritura, de los únicos que se nos dice que tienen miedo del Señor son sus enemigos. Aquellos que pecan contra Él le tienen miedo. Claro, tienen que tener miedo. Sus hijos jamás tendrán miedo de Él, pues su palabra claramente nos dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Así que es muy interesante ver cómo este siervo infiel y malvado, él mismo reconoce que no tiene confianza en sí mismo. Él no se ve capaz de administrar lo que le ha sido dado. Así que por eso mejor va y lo entierra. El Señor se molesta bastante de esta negligencia y le dice que al menos hubiera ido con los banqueros, quienes lo hubieran puesto a trabajar y le rendirían intereses. Pero no lo hizo así, sino que fue necio. Ahora, quiero destacar algo, hermanos, y lo relaciono esto con lo que le respondió el Señor al siervo infiel, de qué hubiera hecho con un solo talento. En esta parábola, el hombre al que se le dio un solo talento resultó ser malvado e infiel. Sin embargo, esto no sugiere que aquellos a los que el Señor da poco sean malvados e infieles, o que el Señor les da poco porque los considera malvados e infieles. No, Él nos da conforme a nuestras capacidades, lo dice el mismo texto.
El Señor es infinitamente sabio y Él sabe por qué le da lo que le da a todos. ¿Sí? Es importante que nos quede claro esto. No porque te dé poco es porque eres infiel o porque el Señor considera que eres infiel y malvado. No, Él nos da conforme a nuestras capacidades. Pero quiero hablar en este momento a aquellos que quizá puedan pensar que el Señor les ha dado poco para administrar y que tal vez sienten que no son capaces de administrar lo que les ha sido dado. En esta parábola el Señor le dice al siervo infiel que lo había llevado a los banqueros. Yo te digo que si en este momento no sabes qué hacer con lo que el Señor te ha dado, dones, talentos, habilidades, tiempo, bienes, etcétera, no vayas a enterrarlo, no lo escondas. Acércate a aquellos que están haciendo trabajar sus talentos y muéstrales el tuyo, que muy seguramente ellos sabrán decirte qué puedes hacer con él y te ayudarán a multiplicarlo para que así puedas rendir fruto y seas puesto en más y te puedan ser abiertos los ojos a todas las demás cosas que el Señor te ha dado a administrar y que tal vez no estás pudiendo ver. Pero no te quedes detenido sin hacer nada, pues quien hace eso únicamente da cuenta de que no es verdadero siervo del Señor, ni mucho menos es fiel. Para concluir, quiero llamar la atención de aquellos que han escuchado la palabra en este día y han sido movidos dentro de sí, pero que tal vez están confundidos respecto a su condición delante del Señor, el Señor dueño de todo. Tal vez no sabes qué hacer o cómo reaccionar, porque aún ni siquiera eres siervo del Señor, ni mucho menos su hijo. ¿Cómo puedes querer administrar los bienes del Señor de todo si ni siquiera eres siervo suyo? ¿Y cómo vas a ser siervo suyo si aún eres su enemigo? Amas todo lo que tienes como si te perteneciera. Amas tu tiempo, amas tu dinero, amas tu propia persona más que cualquier cosa y no le rindes cuentas a nadie. Eres un alma libre, dices, pero déjame decirte algo. Todo le pertenece a Dios y Él ha dado todo a su Hijo Jesucristo y dice que le ha dado todo para que toda rodilla se doble delante de Él y se rindan. Hoy te digo, ríndete a Él, entrégale todo, reconócelo en todos tus caminos, arrepiéntete y confía en el único que puede salvarte de tu condición de enemigo de Dios. Es Jesucristo. Porque está establecido que una vez el hombre muera y después de esto el juicio. Serás llamado a cuentas. Serás llamado a cuentas delante de Dios y se te preguntará: ¿qué hiciste con el mensaje que hoy te ha sido presentado? Y si no te rendiste, y si lo que hiciste con el mensaje de hoy fue cavar un hoyo profundo, esconderlo y no escucharlo nunca más para no rendir tu vida, entonces se te dirá: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Así que aún lo que no tienes te será quitado y serás echado en las tinieblas de afuera, en donde será el lloro y crujir de dientes. Sin embargo, como ya dije antes, el Señor es grande en misericordia y no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Rinde hoy tu vida a Él y podrás disfrutar de las grandezas y las maravillas del Señor. Podrás gozarte con Él, cenar en su mesa. Él así lo quiere. Tan misericordioso es el Señor que hoy te permitió escuchar la advertencia, porque Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Y a todos aquellos que sí se saben siervos de Dios, después de tantos ejemplos prácticos que he presentado hoy, solo me resta preguntar una vez más: ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? ¿Estás listo para ser llamado a cuentas? Recuerda y no olvides, en la manera que administres lo que Dios te ha dado, serás o recompensado o condenado. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te alabamos, Dios. Exaltamos tu nombre, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón el día de hoy. Yo te ruego, Señor, que ayudes a mis hermanos y aún a mí mismo a alcanzar a ver todo esto que tú nos has encargado y nos dirijas en cómo hacer uso de ello
multiplicar todo lo que nos has dado, Señor, para poder entregarte cuentas fieles, Señor. Y que tú nos puedas decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y podamos entrar a gozarnos contigo, oh Dios. Así también te ruego, Señor, que sigas hablando y obrando en los corazones de aquellos que apenas han escuchado esta palabra por primera vez. Obra en ellos, Señor, para salvación, que puedan rendir su vida, que puedan arrepentirse, Señor, y que podamos gozarnos con ellos en tu presencia. Ayúdanos a que esta semana esta palabra siga haciendo mella en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos obrar conforme a ella. En Cristo Jesús. Amén.